¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. En esta oportunidad vamos a hablar de Perú, porque Pedro Castillo se juramentó como nuevo presidente del Perú en una fecha que marcó las celebraciones del bicentenario de este país. Haciendo referencia a algunas de sus prioridades de gobierno, Castillo dio un discurso donde además priorizó un proyecto de ley para sacar adelante una asamblea constituyente y así cambiar la constitución peruana. Y a pesar de que la victoria de Castillo fue oficializada después de más de 6 semanas de controversias legales presentadas por su contrincante Keiko Fujimori, el Perú sigue estando muy dividido a nivel político. Muchos anticipan que a Castillo no le será nada fácil gobernar en estos próximos 5 años con un Congreso opositor, por lo que surgen muchas preguntas sobre la gobernabilidad y sobre el entorno de gobierno. ¿Cuál será la fricción que entablará el gobierno con el Congreso para sacar adelante algún tipo de reforma constitucional? ¿Se convertirá Perú en otro sistema socialista? ¿Intentará Castillo perpetuarse en el poder? ¿Cuáles serán sus principales retos de gobierno? Para analizar el momento actual que vive el Perú, nos acompaña desde Lima el congresista oficialista por Perú Libre, el señor Edgar Tello, a quien le damos la bienvenida. Para comenzar, queríamos consultarle sobre algunos cuestionamientos que le hacen al presidente Pedro Castillo después de pronunciar su discurso de toma de posesión y en esta primera jornada. Lo señalan como un hombre sin experiencia para ocupar un cargo público de esta envergadura y dicen que eso se manifiesta en el hecho en que aún no ha anunciado ni su primer ministro ni su gabinete de gobierno. ¿Cuál es su lectura? ¿Por qué todavía no se sabe quién va a gobernar con el presidente Castillo? Bueno, son subjetividades que durante el proceso de campaña y durante todo el proceso de cambio de mando han generado el partido que no ha ganado, ¿no? Para generar, digamos, una indisposición al presidente. La mejor manera de demostrar que la experiencia va a ser parte del desarrollo de este nuevo proceso de cambio va a ser el cumplimiento de los compromisos asumidos. Y el hecho de que todavía no haya anunciado el nuevo gabinete no refleja pues la falta de experiencia, por el contrario, ¿no? No ha habido presidentes que faltando prácticamente horas han anunciado su gabinete y eso ha pasado en el Perú. Y obviamente lo que busca el profesor Castillo como parte del Ejecutivo es garantizar un gabinete con profesionales idóneos, con experiencia, que puedan llevar a cabo el plan bicentenario que ha planteado para estos primeros 100 días y luego progresivamente ya el plan de gobierno que ya ha planteado durante la campaña, ¿no? La falta de anuncio de un gabinete se debe a el señor Roger Najara, a divisiones internas. Se hablaba de que podría ser el primer ministro. Es un hombre con serios cuestionamientos por una relación sentimental que tengo entendido tuvo con una menor de edad y han dicho que esto ha generado divisiones internas y ha hecho que el presidente suspenda el anuncio de su gabinete. Bueno, al respecto, las autoridades respectivas habrán investigado sobre si esa denuncia es real, habrán tomado las investigaciones respectivas y la sanción respectiva si eso de alguna manera fuese así, ¿no? Pero acá lo que se está resaltando es la profesionalidad, la experiencia y las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos y organizaciones sociales para que este gabinete sea un gabinete de inicio con bastante fortaleza y con bastante éxito para el inicio de este nuevo gobierno. Congresista, hablemos de esta propuesta de asamblea constituyente que inicialmente en su discurso el presidente Castillo dice que se va a decidir en el Congreso, que se va a respetar la legalidad, pero también habla de una propuesta de reforma constitucional que debe ser aprobada y refrendada en un referendo popular. ¿Son dos propuestas diferentes, un plan A, un plan B, o estamos hablando de la misma propuesta para lograr una reforma constitucional? Bueno,
Estamos en un Estado de Derecho, en una democracia donde hay un marco legal que es la Constitución, y la exigencia de la población es el cambio, pues, de modelo económico neoliberal que no ha beneficiado a la gran mayoría, y el planteamiento es nueva constitución vía asamblea constituyente, pero respetando el marco legal, ¿no? La constitución actual, en el artículo 206, establece de que se puede hacer la reforma parcial o total de la constitución, o sea, hay un marco legal. Y el otro camino que usted manifiesta sobre el referéndum también está dentro del marco legal constitucional. O sea un camino, sea el otro camino, estamos dentro del marco legal constitucional en la cual el presidente va a hacer llegar su propuesta al legislativo para que en el legislativo vayamos al debate, a las propuestas y luego se tomará una decisión. Y qué bien si el Congreso de la República decide recoger ese sentir de la población, bienvenido, ¿no? ¿Y Pero usted sabe, dentro del marco legal. usted sabe qué contiene esta propuesta de cambio constitucional del presidente? ¿Habla de esta asamblea constituyente o habla de una reforma parcial? Bueno, ya el presidente en el anuncio ha manifestado, ¿no? Que plantea una reforma constitucional y qué mejor trasladarlo a la convocatoria de una asamblea constituyente, ¿no? Para que sea la población la que elabore una nueva carta magna y sea la población de los diferentes sectores, campesinos, indígenas, trabajadores, sindicalistas de las federaciones, empresarios, los partidos políticos, todos los peruanos puedan participar de esta elaboración de una nueva carta magna y sería lo más amplio y democrático. Y ello también dentro del marco constitucional, ¿no? Claro, y si el Congreso, que ya sabemos es de mayoría opositora a Pedro Castillo y a la bancada de Perú Libre, le niega esta propuesta, la idea, el proyecto de ley, ¿se retira, se engaveta o cuál es la opción B? Bueno, como le manifiesto, dentro de la población puede actuar dentro del marco constitucional, que habrían varios caminos, pero lo ideal sería que sea el legislativo, donde hay la participación de todas las bancadas, todas las fuerzas, y bueno, ya la decisión de la población también, que está a la expectativa, tendrá también sus iniciativas, ¿no? Y dentro del marco constitucional también tienen el derecho, puede, de presentar una iniciativa legislativa para ir a o perdón, presentar una recaudación de firmas para ir al referéndum O sea que por esa apoyo sería ciudadano. otra opción, otra vía, recaudar firmas y esto tendría que ser también aprobado por el Congreso, ¿no? Para llamar a un referendo, ¿correcto? Claro, también tendría que pasar por la evaluación del Congreso y todo dentro del marco legal y constitucional, ¿no? Congresista, ¿qué quieren cambiar ustedes en Perú Libre, un partido que se ha declarado marxista, leninista, un partido radical de izquierda? Muchos temen que Perú termine como Venezuela, que termine como este país que ha sometido a su población a una hambruna sin derechos constitucionales, persiguiendo a la prensa con su población refugiada en otros países con abusos a los derechos humanos, que esto de una nueva constitución también le abre el camino a los presidentes para perpetuarse en el poder y no darle garantías a la oposición. ¿Cómo responden ustedes a estos críticos que han declarado que si llega Castillo, como efectivamente ya se proclamó y ya se posicionó, Perú pierde la democracia y la libertad? Bueno, esos son subjetividades y realidades de otros países, ¿no? Aquí estamos en el Perú y aquí la mejor democracia es la participación de la población. Si la población decide cambiar una nueva carta magna vía asamblea constituyente, es la decisión de la población, ¿no? Si la población toma otra decisión, también hay que respetarla. Pero esa es la democracia y se hace basado en buscar el bienestar. Por ejemplo, el Perú tiene más de 25 años de neoliberalismo, de un modelo económico neoliberal que ha generado un boom económico, el mejor de Latinoamérica, con ese crecimiento económico, pero no se refleja en la realidad de las grandes mayorías. Por ejemplo, aquí los asentamientos humanos de Lima y de todo el país no tienen los servicios básicos, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen internet, no tienen títulos de propiedad que espera la población y son los cinturones de miseria
que rodean Lima y cerca Palacio de Gobierno. Tenemos también en la educación pública, en esta emergencia sanitaria, con ese boom económico, no se ha garantizado la conectividad para todos nuestros estudiantes, aún estando en la capital, en Lima, en San Juan de Miraflores, en Nuevo Progreso, la Nueva Rinconada, no tienen internet, San Juan de Luriganchos el 14 de septiembre, en Villa María del Triunfo el 12 de junio, estando en Lima, en la capital, no tienen el internet, el acceso al internet. Pero Entonces, para eso es necesario obviamente cambiar la eso tiene que ser Constitución. cambiado. Pero Eso tiene eso, que ser eso se cambiado. puede mejorar con conectividad, no necesariamente hay que cambiar la Carta Magna. Entonces, ¿por qué los gobiernos de turno no lo han hecho, no? Porque indudablemente, ¿qué han esperado? Si ese modelo es bueno, ¿por qué las grandes mayorías se ven perjudicadas? No hay trabajo digno para todos los peruanos. El Perú actualmente no tiene industria, ¿no? ¿Y eso por qué? Si el modelo económico es bueno, ¿por qué el Perú no tiene industria? Tenido todos los recursos naturales, mejor ubicación geográfica que otros países. Si no miremos a Corea del Sur siendo más pequeño, no teniendo recursos naturales, pero sin embargo es un país industrializado. El Perú tiene todos los recursos naturales y si este modelo es bueno en más de 25 años, ¿por qué no ha generado? Entonces, ese progreso. Entonces, Perú debería estar con este crecimiento económico, con este modelo, debería estar a la altura pues, de Corea del Sur, o Suecia o Finlandia, que son países que han desarrollado modelos económicos muy Bien. satisfactorios. Hablemos de la relación Pedro Castillo-Vladimir Cerrón, que es el presidente de su partido, un hombre condenado por corrupción. Y bueno, muchos dicen que ahí se va a presentar la primera fricción, sobre todo con la bancada que usted integra de Perú Libre, y que esto va a incomodar al presidente y que le va a ser mucho más difícil gobernar si no tiene el apoyo total, si es que el presidente Castillo decide moderarse en sus propuestas para tratar de conciliar con la oposición. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, son una vez más subjetividades que la prensa y algunos sectores generan un temor, una Bueno, que Cerrón falsa. haya sido condenado por corrupción no es una subjetividad, congresista, es un hecho. Bueno, eso ya también lo han denunciado, que obviamente la corrupción lo ha sancionado, ¿no? Entonces, también es un poco cuestionable que ya la instancia respectiva y el doctor Cerrón estará, digamos, apelando a la sentencia, que más de delito, más aparece como político, ¿no? Pero bueno, lo otro que la fricción entre en el profesor Castillo y el doctor Vladimir Cerrón no existe, ¿no? Porque es una sola, digamos, una sola fuerza, una sola idea, porque el doctor Vladimir Cerrón es el secretario general nacional del Partido Perú Libre, partido que nos ha llevado tanto al profesor Pedro Castillo a la presidencia y al que habla y a toda la bancada de Perú Libre al Congreso de la República. Entonces, cada uno tiene su fuero, digámoslo así. El partido da el lineamiento y orientaciones para poder organizar la militancia y el profesor Castillo es el que dirige el gobierno y desarrolla también el plan para poder gobernar estos 5 años el Perú. Pedro Castillo dijo hoy que no piensa expropiar, que no piensa nacionalizar ahorros ni bienes y que no piensa buscar un segundo mandato. Obviamente actualmente la Constitución no lo permite en forma consecutiva, que va a dejar el poder cuando termine este mandato presidencial. ¿Por qué habría que creerle cuando Latinoamérica ha escuchado lo mismo de otros mandatarios que no han cumplido estas promesas? Bueno, en otros países habrán sucedido otras cosas, pero estamos en el Perú. Aquí, por primera vez en la historia del Perú, de cara a este bicentenario, primera vez en la historia que un campesino, que un maestro de aula asume una responsabilidad tan grande que es la presidencia del Perú y obviamente recogiendo todas las propuestas y la indignación de la población de no haber atendido por muchos años, ver resuelto sus problemas. Entonces ahora ha nacido esta propuesta dirigida por el profesor Pedro Castillo y el Partido Perú Libre para hacer ese gran cambio que toda la población espera. Y eso indudablemente no va a ser fácil. Todavía recién vamos a iniciar y no se podría adelantar opinión que no ha cumplido o va a cumplir si recién está comenzando el gobierno. Desde luego. Para terminar, congresista Tello,
Perú inicia un nuevo periodo presidencial después de una etapa muy turbulenta, donde se disolvió un Congreso, donde un presidente fue vacado, otro renunció. Y me pregunto si dentro de las posibilidades de una crisis política existe la opción de que el presidente Castillo disuelva este Congreso si le niegan 2 veces el voto de confianza, como lo establecen las leyes internas, o si el Congreso puede vacarlo por incapacidad moral. Bueno, esperemos de que el nuevo Congreso ha sido elegido una mesa directiva, no respetando, digamos, la participación de una lista de consenso democrática, contribuya a esta gobernabilidad en bien de todos los peruanos. Y obviamente esperamos pues, que este Congreso de la República sirva para dar esa confianza a todos los peruanos de que aquí en el Perú existe democracia. Y ello va a ser trabajando de la mano, no tanto el Ejecutivo con el Legislativo, para poder sacar adelante a nuestro país con los cambios que la población y todos los peruanos esperan de este gobierno y también del Congreso de la República, que podamos sacar adelante esta nueva etapa que tiene el Perú en el Bicentenario. Muchísimas gracias, congresista Tello, por acompañarnos en Yanio PM y mucha suerte, lo mejor para su país. Muchas gracias a ustedes, señorita. Un gusto. Y en esta segunda parte me acompaña con otra visión política el ex congresista por el Partido Morado, Gino Costa, a quien saludamos también desde Lima. Gracias por estar aquí en Yaniot PM. Para comenzar, quería preguntarle sobre este discurso de posesión del presidente Pedro Castillo y de este incidente en el que no le permitieron entrar al Congreso al presidente saliente Francisco Sagasti. Hay muchas críticas por la actuación de la mesa directiva, hablan de mezquindad, hablan de una confrontación. ¿Cuál es su lectura? Mucho gusto, muchas gracias, Patricia. Sí, en efecto, correspondía que el presidente saliente, es la costumbre, vaya al Congreso, entregue la banda presidencial a la presidenta del Congreso, en este caso a la señora María del Carmen Alba, y sea ella, en presencia del presidente entrante, quien le entregue la banda presidencial para que se la ponga. Es lo usual en estos casos. Ocurrió que cuando el presidente Sagasti llegó al Congreso, le hicieron saber que no estaba programada esa ceremonia y que debía entregar, digamos, su banda al oficial mayor del Congreso. Y prácticamente en la calle, en la puerta del Congreso, eso es lo que hizo el presidente Sagasti. Es un hecho de mezquindad, como tú has dicho, de la presidenta del Congreso y de la mesa directiva, que da cuenta de las dificultades políticas que enfrentamos hoy día en el Perú. El presidente Sagasti se va con altísima aprobación ciudadana, con un amplio reconocimiento al esfuerzo y a los resultados producidos para obtener las vacunas en medio de la pandemia y para vacunar muy rápidamente en condiciones muy difíciles. Y el Congreso responde de esta manera con un gesto de desaire como el que he descrito, ¿no? Es de verdad lamentable. Sobre todo que hoy festejamos en el Perú el 28 de julio los 200 años de nuestra independencia. Pareciera que no es un buen comienzo en la relación del Congreso con el nuevo gobierno, aunque este incidente no afectó en nada la juramentación de Pedro Castillo, pero anticipa ese tipo de relación difícil, esa posición más fuerte, más confrontacional. Sí, ¿El Congreso? Patricia, lo que nos recuerda es la continuidad entre esta mesa directiva integrada por Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, que fueron las tres fuerzas que encabezaron el Congreso hasta el golpe parlamentario del señor Merino, que precisamente es del mismo partido que la señora Alba, Acción Popular. Fue, digamos, este golpe parlamentario el que llevó a Merino brevemente al poder, a la presidencia de la República por 5 días, y luego fue sucedido por Sagasti ante el, digamos, reclamo, la protesta ciudadana frente a ese golpe parlamentario. Entonces, hay una continuidad entre ese Congreso, el que continuó, digamos, con Sagasti ya en la presidencia, y el actual.
Nos habíamos olvidado de eso porque la presidenta Alba había tenido un discurso muy conciliador ayer, pero hoy día con este gesto nos recuerda que en el Congreso poco ha cambiado. Desde luego, no le será fácil, nada fácil al presidente Castillo sacar adelante sus propuestas legislativas, especialmente esta de reformar la Constitución. ¿Cómo anticipa usted será este proceso de negociación en momentos en que Castillo ha dicho que quiere conciliar con el Congreso, que quiere respetar las reglas para modificar la Constitución, pero se encuentra no solamente un Congreso de mayoría opositora, sino también un Congreso que no lo recibe con grandes expectativas, con muchas reservas? Yo diría que ha sido muy saludable el mensaje a la nación del presidente entrante, Pedro Castillo, porque en efecto ha sido un discurso conciliador, el tono del mismo adecuado para la ocasión. Se pensaba que podría ser un discurso confrontacional y en el tema más delicado de todos, que es el de la propuesta de una asamblea constituyente que él ofreció durante la campaña, ha dicho que será, digamos, consecuente con esa propuesta, que la remitirá al Congreso, ha brevemente, digamos, diseñado en qué consistiría la propuesta, pero ha reconocido que la misma tendrá que ser tramitada en el Congreso, negociada en el Congreso y aprobada por el Congreso, donde él no tiene mayoría. Lo que es una garantía, porque eso es lo que obliga la Constitución. Pero había el temor de que quisiera el presidente Castillo forzar una reforma constitucional para crear una asamblea constituyente sin respetar los mecanismos establecidos por la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, es un mensaje a la nación tranquilizador. Ojalá que la propuesta sea atendida adecuadamente en el Congreso, dé lugar a un diálogo y una negociación y eventualmente se decida o que eso se archiva o que procede una asamblea constituyente bajo condiciones que sean aceptables para todas las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted del mandato de Castillo? Especialmente sabiendo que Perú, digamos, se recupera de un periodo en el que hubo 3 presidentes, 4 en 5 años, donde hubo 2 congresos que vacaron a su vez al presidente y el presidente disolvió el Congreso con estos artículos constitucionales que permiten disolverse 2 poderes del Estado, con un presidente a la izquierda y un Congreso a la derecha. ¿No hay una tormenta perfecta aquí? Sí, en efecto. Mira, Patricia, han sido los últimos 20 años, han sido años de estabilidad democrática, es el periodo de estabilidad democrática más largo que ha tenido el Perú, pero los últimos 5, como tú has descrito, hemos tenido 4 presidentes, han sido años muy turbulentos, y claro, un presidente con una propuesta muy de izquierda, bastante radical, por lo menos en la primera vuelta, matizada en la segunda, pero aún así una propuesta de cambio profundo, sin mayoría en el Congreso, sin un partido propio, con un sector muy radical en el partido, que es el partido que lo invita a él, que le dificulta moderar sus propuestas, es un escenario que invita a pensar que la turbulencia en los 5 últimos años podría repetirse en los próximos 5, ¿no? Por eso, digamos, es saludable haber escuchado al presidente en tono conciliador, porque lo que requiere, habiendo ganado por tan poquito, con votos prestados, por decirlo de alguna manera, sin mayoría en el Congreso, sin partido propio, es buscar la concertación. La gran pregunta es si Pedro Castillo, que es un político sin mayor experiencia, nunca ha tenido, no ha gestionado nada, ni una municipalidad, ni un gobierno regional, no ha tenido un cargo ministerial, de manera que en ese sentido no diré que es un improvisado, pero sí es nuevo en las grandes ligas. ¿Podrá él, frente a este desafío que para cualquiera sería muy difícil? Esa es la gran pregunta. Claro, muchos se preguntan si logrará terminar su mandato en momentos en que todavía no ha anunciado su gabinete, no ha presentado el primer ministro, y muchos hablan de que tuvo tiempo para planear este momento y que aquí hay una gran improvisación o algunas divisiones internas o disputas internas. ¿Cuál es su lectura?
Mire, en efecto, hay dos preocupaciones principales con el señor Pedro Castillo: su radicalismo por el partido que lo invita y el programa con el que participa en el proceso electoral, los propios vínculos con sectores vinculados a lo que fue Sendero Luminoso en el magisterio, cuando de donde viene Castillo, fue un líder sindical el año 2017, conduce una huelga y se alía con los sectores más extremos del magisterio. O sea que el radicalismo es una de las preocupaciones. Y la segunda es la falta de experiencia y la improvisación y las dificultades para tomar decisiones, uno por no tener la experiencia debida, pero dos por este partido que lo invita con un líder, digamos, con ideas muy claras y muy radicales, ¿no? Y eso es lo que explica que en un momento decisivo como este estemos, digamos, ya en el Día Nacional, ya juramentó, ya dio el mensaje a la nación y todavía no ha escogido a su primer ministro. Esto es inaudito, no había ocurrido antes, porque entre la segunda vuelta y el 28 de julio pasan 7 semanas, Patricia, donde ha habido mucha incertidumbre porque no se tenían los resultados oficiales, pero desde el final de la segunda vuelta se sabía que Castillo tenía de 90% de posibilidades para arriba para ser presidente. Entonces, en efecto, son estas dificultades internas en su alianza y su falta de experiencia la que seguramente explican el hecho de que todavía no tengo un primer ministro con el que convenir un gabinete. Se había dicho que había un primer ministro que probablemente juraría hoy día, pero era una persona muy cuestionada, de manera que hay quienes respiran con alivio sabiendo que tiene, digamos, 24 horas más para decidir, esperando que esa persona no sea el primer ministro. Y por último, señor Costa, hay que el poder detrás del trono será el presidente del partido que puso a Castillo en el poder, el señor Cerrón, y que Castillo podría verse entre la espada y la pared, porque se quiere desvincular en cierto modo de esta figura también cuestionada, acusada de corrupción y de estas políticas y esta visión mucho más extremista de la izquierda, frente a una visión un poco más moderada, más conciliadora, en momentos en que quiere sacar adelante estas propuestas en el Congreso que le es adverso. Entonces, hay quienes piensan que sin el apoyo del partido que tiene más bancas en el Congreso, Perú Libre no es la mayoría, pero es el partido minoritario con más presencia en el Congreso, a Castillo le quedará muy difícil gobernar si no llega a acuerdos con su jefe político, Cerrón. Sí, sin duda. Has dicho bien, además, Patricia, no solo es un radical formado en Cuba, médico, y con vínculos muy estrechos con la cúpula chavista venezolana, ¿no? Y no, digamos, no hace secretos de sus preferencias, su propuesta partidaria tremendamente radical. Pero además de eso está condenado por hecho de corrupción y tiene varias investigaciones, de manera que obviamente no es una persona aconsejable cerca del presidente, pero controla la bancada parlamentaria que tiene, de manera que no es fácil tomar distancia de él. Y esta dificultad precisamente es la que explica que se ha tardado tanto en armar su gabinete. Si él se logra moderar, podría buscar en las otras fuerzas políticas más de centro en el Congreso, digamos, la base de sustentación que perdería al moderar sus posiciones en relación con el partido que lo llevó al poder. Pero esa es, digamos, una jugada muy difícil para cualquiera y más, como digo, para una persona con poca experiencia política como la de él. Bueno, vamos a ver qué capacidad tiene el presidente Castillo de navegar estas aguas turbulentas que lo han llevado al poder y que le imponen unos grandes desafíos para gobernar con un Congreso opositor. Gracias, señor Costa, por acompañarnos en Diario PM. Gracias, Patricia. Hasta la próxima. Él es Gino Costa, ex congresista peruano. Bien, en su primer discurso como presidente, Pedro Castillo negó que tenga planes de expropiar los ahorros o la propiedad privada, o negó que tuviese planes de estatizar la economía, así como de buscar un segundo mandato consecutivo. Estos anuncios calmaron inicialmente los temores de sus contradictores. Sin embargo, hay escépticos.
Nadie quiere pensar en que la historia de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia se repita en el Perú. Lo cierto es que Castillo tendrá que lidiar con un Congreso que le es adverso y para eso necesita conciliar con la oposición. Pero además Castillo tendrá que lidiar con su propia bancada de Perú Libre, un partido marxista y leninista que le exigirá reciprocidad después de llevarlo al poder de su país. Y le pedirá además que se mantenga fiel a su programa de gobierno de corte comunista. Si quiere sacar adelante sus propuestas, Castillo tendrá que buscar aliados en los partidos minoritarios del Congreso y eso le impone un gran reto a la oposición para mantenerse unida y hacerle contrapeso al gobierno socialista que quiere liderar el presidente Pedro Castillo. Una primera señal para conocer cómo gobernará será saber los nombres de las personas que lo van a rodear y que van a integrar su gabinete. Y ese anuncio ya se tuvo que posponer. Castillo comienza con el beneficio de la duda, haciendo énfasis en un gobierno para los que menos tienen, con mejoras en los servicios de salud, de educación, mejoras en la infraestructura y en la lucha contra la corrupción. Las expectativas son muchas y enormes y el mundo lo está mirando. Los invitamos a seguir nuestra página en internet, univisionnoticias.com, para que ustedes estén informados de los principales acontecimientos noticiosos de Estados Unidos y el mundo. Y recuerden que pueden participar con sus comentarios y sugerencias para que nos sigan contactando y para que sigamos conectados por esta vía. Gracias por acompañarnos en Yaniot PM. Hasta la próxima.